doctor, ya pude entrar de nuevo. No sé qué le iba a pasar, luego te se había apagado, se había reiniciado. Ya empieza de una vez, para no demorarme. Ya, doctor, ¿se puede observar? Sí, ¿no? Ya que continúa el Se compañero observa. Jaime. Disculpe los inconvenientes. Bueno, entonces, como hemos visto, menciona, ¿no? Que, para no envolver tanto, esto básicamente lo que vamos a presentar es un guía de procedimiento asistencial para la atención del recién nacido, ¿no? Que se fue promulgado en 2013 y que se enfoca básicamente en la atención integral de salud neonatal. Entonces, en este caso, según ese documento, vemos que la atención inmediata del recién nacido tiene como definición que es el conjunto sistematizado tanto de actividades, intervenciones y procedimientos que se van a analizar en todo recién nacido que se inician inmediatamente. ¿Hasta cuándo? Hasta las 2 primeras horas de vida. Y también, también por lo tanto, vamos a poder ver también otra definición importante que también Carlos mencionarlo, como el alojamiento conjunto que va a venir posteriormente, que es justamente, ¿no? El mismo nombre lo menciona, permanencia de que tanto el recién nacido como la madre en una misma habitación va a facilitar el apego y la lactancia materna exclusiva, ¿no? O también otra definición importante, por ejemplo, tenemos la atención del recién nacido normal o vigoroso, que es obviamente por la misma atención, obviamente va a consistir en un conjunto tanto sistematizado de actividades, intervenciones, procedimientos que se realizan en todo recién nacido a término vigoroso, pero aquí complementando con un examen físico, ¿no? Tanto desde el nacimiento hasta culminar el periodo natal, que consiste en estas 4 semanas. Siguiente, por favor. Entonces, también vemos, ¿no? Una de las que se consulta bastante, que es el autor Tapia y colaboradores, que menciona que, por ejemplo, en la atención inmediata del renacido, ¿qué tiene como objetivo? Básicamente, detectar y evaluar oportunamente la situación de emergencia vital para el recién nacido, y que justamente una de las más frecuentes siendo la depresión cardiorrespiratoria, ¿no? Para ello, obviamente, se da algunos puntos a evaluar, ¿no? En la cual se va a mencionar posteriormente. Siguiente, por favor. Por lo tanto, según esta guía, vamos a ver que va a tener tantas indicaciones, la manera de cómo proseguir y también de cómo actuar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las indicaciones, obviamente vamos a tener unas condiciones generales de la atención neonatal. En este caso, son 5 puntos. El primer punto viene siendo, ¿no? El principio que básicamente es aplicar, ¿no? Por los profesionales, debido a que, por ejemplo, ya que un neonato puede tener complicaciones, ¿no? En cualquier momento. Por lo tanto, esto que va a requerir recursos necesarios, ¿no? Para asegurar tanto la atención en emergencia, tanto una estabilización del neonato y posteriormente sí se requiere una hospitalización, ¿no? O transferencia. En el punto 2, también áreas de atención natal que, por ejemplo, obviamente, si bien es cierto, esto es un área restringida, ¿no? Con medidas de prevención, obviamente eso también no quita el margen, ¿no? De que esta área también es alto riesgo, ¿no? Por infecciones nosocomiales. En el punto 3, obviamente, identificar, diagnosticar tratamientos oportunos en el neonato con sus complicaciones. En el punto 4, asegurar el seguimiento del neonato en las primeras semanas de vida. Y en el punto 5, obviamente, eso también para la estadística, registrar, ¿no? Tanto si hay defunciones o principales morbilidades, ¿no? Tanto en el periodo neonatal, ¿no? Que es justamente esto reportado en un sistema nacional. Siguiente, por favor.
Por lo tanto, como mencionaba, este principio de anticipación debe ser únicamente aplicado a profesionales, ¿no? Que, ¿no? Y que las complicaciones se pueden tanto se pueden en cualquier momento, ¿no? Pero enfatizando que esto suele aplicarse por los profesionales. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, como mencionaba, ¿no? Tanto debido a que las áreas de atención natal también tienen un alto riesgo de infecciones subcliniales, también es necesario, ¿no?, considerar algunos cumplimientos estrictos, ¿no?, de medidas, ¿no?, tanto políticas como de prevención, ¿no?, por las infecciones intrahospitalarias, en la cual, ya conocemos, ¿no?, como está el procedimiento de lavado de manos, ¿no?, correctamente, o también tanto antes y después, ¿no?, del examen del neonato. También, por ejemplo, medidas estrictas de asepsia, ¿no?, en la colocación de catéteres endovenosos, o, por ejemplo, también en la administración de medicamentos a través de ellos. O también medidas de asepsia, ¿no?, como procedimientos invasivos, ¿no?, con funciones, ¿no? Y obviamente esto también viene de mano de la utilización de materiales de un solo uso, ¿no? Viene siendo, por ejemplo, las sondas de aspiración, ¿no? Siguiente, por favor. Y es justamente lo que mencionaba, ¿no? Para poder ver el uso correcto, ¿no?, también, por ejemplo, del equipos de cateterismo umbilical, ¿no? Y aquí los materiales que se necesitan para realizar este procedimiento, ¿no? Siguiente, por favor. Y también, obviamente, como mencionaba en el punto 3, identificar, diagnosticar y tratar o referir oportunamente al neonato con complicaciones. Entonces, para ello, también vemos algunas pautas a considerar, ¿no?, para poder aplicar este tipo de consideraciones. Obviamente, según Tapia, en su cuarta edición, menciona, ¿no?, enfáticamente evaluar el tipo de respiración, cuánto de frecuencia cardíaca, o evaluar también el tono muscular. Y obviamente, si estos vienen siendo alterados, esto se puede dar una pauta de reanimación, ¿no? Hay que considerar que también, por ejemplo, anteriormente se consideraba, por ejemplo, el color de piel, ¿no?, aunque actualmente ya no. Esto debido a que, por ejemplo, esto viene siendo, no todos los neonatos podrían tener este tipo de alteración, ¿no? O podría ser también fisiológico, ¿no? O también, por ejemplo, algunos test también a considerar, ¿no? Dependiendo del puntaje, ¿no? Ver, ¿no?, por ejemplo, los movimientos respiratorios, ¿no?, frecuencia cardíaca, y justamente los puntos a considerar, ¿no?, que menciona Tapia en eso. Siguiente, por favor. Y, y también tenemos uno de las consideraciones también asegurar el seguimiento, ¿no?, por ejemplo, de los neonatos, como mencionaba, en las primeras semanas de vida. ¿Para qué? Para justamente detectar oportunamente los signos de riesgo y su manejo, ¿no?, o derivación, según ya sea el caso. Por ejemplo, aquí tenemos un breve resumen en la cual, por ejemplo, puede que tenga pobre succión o hipoactividad o cambio de temperatura. Quizás, digamos, hay que evaluar, ¿no?, algunos factores de riesgo. En este caso, por ejemplo, ya sea prematurez o posmadurez, o tal vez quizás si es grande, ¿no?, para su edad gestacional, ¿no? O quizás también si tiene fiebre materna, ¿no? Y una de las patologías que se puede dar en este caso, posiblemente no, pues, lo más frecuente es la de. Entonces, es importante poder, en estos casos, ¿cómo sería el manejo? Quizás no esté importante abrigar o poner en una incubadora y controlar los cambios de temperatura, ¿no?, en estos casos. Por ejemplo, si, digamos, también tiene dificultad respiratoria, ¿no?, tal vez quizás, ¿no?, sus factores de riesgo, ¿cuál sería? Por ejemplo, entre ellas tenemos la cesárea, o tal vez el tipo de líquido, ¿no?, quizás meconial, o tal vez posmadurez o premadurez, o quizás, ¿no?, una fiebre, tuvo una fiebre materna, ¿no?
por ejemplo, entonces una de las patologías importantes también, por ejemplo, tanto respiratorias como no respiratorias, en este caso respiratorias, quizás podemos tener una taquimia transitoria, ¿no? O quizás un síndrome de aspiración meconial, o entre otros neumonía o neumotoras. Y en caso no respiratorio, quizás una leve anemia, una hipoglicaemia, o quizás ya no, no tan grave, pero sí mencionarlo, cardiopatía congénita. Entonces aquí el manejo viene siendo en este caso vendría a ser, ¿no? Imprescindible, ¿no? Por ejemplo, casos en el de la historia clínica, ver si este paciente tiene antecedentes, ¿no? O también realizar su correcto examen físico, ¿no? O también, ya que vemos este tipo de dificultad respiratoria, ¿no? Monitorizar, ¿no? Tanto su respiratorio como la frecuencia cardíaca, ¿no? Y obviamente tomar la temperatura, ¿no? Y bueno, también medir la gasometría arterial o por ende realizar una teleradiografía, ¿no? De todo eso. Otros también importantes, que no se mencionaba también, ¿no? Quizás, pero como factores de riesgo, la cesárea, ¿no? O la madurez o premadurez, y de las patologías más frecuentes, quizás no la taquimia transitoria, ¿no? O el síndrome de aspiración meconial. Y obviamente el manejo vendría a ser, ¿no? Quizás una estimulación externa, ¿no? Básicamente táctil, ¿no? Masajes quizás suaves en los pies o golpecitos en la planta de los pies, o cambios de posición, ¿no? Y obviamente hay que tener cuidado con esta cianosis porque hay que investigar muy bien en la cual por qué se da este motivo, ¿no? De episodio, ya que obviamente las causas pueden darse de diferentes formas. Por ejemplo, o tal vez una palidez, ¿no? Quizás como factor de riesgo tuvo, ¿no? Un parto domiciliario, ¿no? Si bien es cierto no se debía dar, sigue habiendo en zonas alejadas, ¿no? O quizás no, tal vez fue constituido en un embarazo gemelar, ¿no? O quizás también por insemunizaciones, ¿no? O quizás la toma de muestra fue excesiva, ¿no? En estos prematuros, ¿no? Y obviamente aquí la patología, por ende, podría ser anemia, ¿no? Entonces, en este caso, los manejos cómo podría ser, quizás esto podría haber sido provocado por una hemólisis o pérdida. Entonces, la enfermedad en estos casos, digamos, la más frecuente hemolítica por incompatibilidad de derechas, se debe investigar, ¿no? En estos casos de recién nacidos anémicos, ¿no? Otro también, como mencionaba, la ictericia, ¿no? Que también, por ejemplo, como factores de riesgo, quizás no por la madre O positivo o RH negativo, ¿no? Y esto justamente se da, ¿no? En compatibilidad, ¿no? Tanto en ABO o grupo de RH, ¿no? O quizás también una cefalhematoma, ¿no? Y por lo tanto hay que tener claro, como mencioné anteriormente, también quizás esta ictericia viene siendo fisiológica, ¿no? Que se puede presentar después de las 24 horas del nacimiento, ¿no? Y digamos, si aparece antes de las 24 horas, se puede considerar ictericia precoz, ¿no? Lo cual ya nos enfatizaron en un evento anteriormente, ¿no? La plétora, quizás, ¿no? También, de igual forma, como factor de riesgo, también podría ser, ¿no? Quizás ha sido pequeño, pero sería gestacional, ¿no? O quizás, ¿no? La madre diabética. Entonces, una de las patologías aquí a mencionar, pues, es la policitemia, ¿no? Entonces, ¿cómo yo manejo estos casos, ¿no? Quizás debería buscar, ¿no? Quizás en estos niños que presentan síndrome de Petra, ¿no? También podría buscar poliglobulina o hipoglicemia. ¿Con qué objetivo? Identificar patologías de fondo, ¿no? Y poder tratarlas de manera oportuna, ¿no? Apnea también, convulsiones, ¿no? O quizás también vómitos, ¿no? Quizás no tuvo como factores de riesgo, ¿no? Dilución de líquido menoconial o quizás de sangre, ¿no? O quizás también algunos literatura mencionan sobre ingesta de leche, ¿no? Y obviamente esto se podría dar como patología frecuente en una gastritis o unos trastornos metabólicos, ¿no? Por lo tanto, si hay que aquí quizás también evaluarnos el vómito, si está quizás precoz, ¿no? O el tipo de vómito, si es bilioso entonces lo único que quizás uno piensa, ¿no? Es obstrucción, ¿no? De primera porción, ¿no? Específicamente por lo tanto aquí lo que uno podría solicitar, ¿no? Quizás una radiografía, ¿no? Simple, ¿no? Para ver la clásica imagen, ¿no?
y si es vómito tardíos, también, ¿no? Si, con qué está acompañado, ¿no? Si, y esto ver, ¿no? Y viene siendo un signo de mal pronóstico, ¿no? Quizás en obstrucción intestinal, que son las más frecuentes, ¿no? En este caso las bajas, ¿no? Por lo tanto, entonces, en caso de vómitos es importante, ¿no? Enfatizar las características, no tanto el color, el contenido y la cantidad, ¿no? Que viene siendo importante para determinar el tipo de mal. También por la tensión abdominal, ¿no? Quizás también son factores de riesgo, puede ser la sobrealimentación, ¿no? O quizás los retardos en la expulsión, ¿no? O quizás si tuvo un antecedente quirúrgico, ¿no? Pues es importante la historia. Y obviamente va de la mano, ¿no? Como una de las patologías que hemos visto anteriormente, obstrucciones abdominales, ¿no? Bajas, ¿no? Entonces, obviamente aquí también el manejo viene siendo similar, ¿no? En el caso anterior, ¿no? Para una radiografía abdominal, ¿no? Simple, ¿no? Para ver quizás los niveles hidroaéreos, ¿no? Que uno ya conoce. Y obviamente aquí lo que uno también llama la atención a primera vista son los heces de sangre, ¿no? Quizás aquí vernos. Otro como factor de riesgo mencionar la prematurez o el uso quizás del biberón, ¿no? Y por ejemplo, obviamente uno lo que piensa a primera mano es enterocolitis, ¿no? Entonces aquí el manejo viene siendo importante, la exploración física, ¿no? Completa, ¿no? Tantos signos que pueden aparecer como consecuencia quizás, ¿no? De una hemorragia digestiva baja. Entonces por eso es importante la exploración nasofaringea para poder observar, ¿no? El sangrado procedente de la nariz o de la amiga, o también quizás en el examen de palpación, percusión abdominal, ¿no? Para descartar presencia quizás de organomegalias, masas, distensión, dolor de palpación en diferentes zonas. Y quizás también lo que uno también le llama la atención, ¿no? Tal vez no elimina o no hay una eliminación meconiana, entonces dentro de los factores de riesgo, pues, quizás no siempre enfatizando si ha tenido hipoplasia de colon o una enfermedad de Hirschsprung. Entonces aquí una de las patologías de la mano es una excepción abdominal. Entonces aquí el manejo en primer lugar sería ver, ¿no? Descartar si la exploración anal, ¿no? O una atracción recto anal mediante, por ejemplo, aquí un examen directo, ¿no? Ya sea con sonda anal o incluso con un termómetro. Entonces, otra causa también frecuente puede ser el hilio molecular. Entonces, podrían ser diferentes formas, ¿no? Entonces, pero aquí lo que más enfatizo es, por ejemplo, darle, ¿no? Como estudio importante de las otras, que también hemos visto como una radiografía, ¿no? Para poder, ¿no? Certificar el diagnóstico, ¿no? Si es que hay habido de obstrucción intestinal. Siguiente, por favor. Siguiente lámina. Siguiente, por favor. Y bueno, por último y no menos importante, como mencionaba, ¿no? Que justamente las muertes neonatales y las principales morbilidades en este periodo deben ser reportadas, ¿no? Su Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Perinatal y Neonatal, ¿no? Que esto se viene dando, se reporta, ¿no? También, si no me equivoco, anualmente, ¿no? O debería ser, ¿no? Anualmente. Siguiente, por favor. Por ende, también vemos, ¿no? Como hemos podido ver, ¿no? Los diferentes procedimientos que se deben realizar, test importantes. Entonces, básicamente aquí vamos a ver, ¿no? Los recursos que deberían utilizar, ¿no? Entonces, según la guía, vemos que los clasifican en equipos biomédicos, por ende también estos materiales médicos, hay tantos no fungibles como fungibles, ¿no? Y por ende también los medicamentos en sí. Entonces, como equipos biomédicos, a resaltar, ya que son infinidades, podemos ver, ¿no? Obviamente uno cuando ve, pues, en la sala de operaciones, lo que uno ve primero es la incubadora, ¿no? Incubadora abierta, incluso también puede ser incubadora de transporte, monitor multiparímetro, oxímetros, tanto de pulso de mesa como portátil, ¿no? O el reanimador, ¿no? En tubo T, ¿no? Aspiraciones de secreciones neonatales, mezclador de gases, ¿no? Por mencionarlo. En el caso de material médico no fungible, tenemos el estetoscopio neonatal, el laringoscopio,
la hoja de laringoscopia recta número 0.00, sensores, ¿no?, de oximetría neonatal, tanto para monitor multiparámetro como el de oxímetro de pulso, ¿no? Mascarillas neonatales, bolsa de reanimación autoinfarto neonatal, el equipo CPAP, campaña de oxígeno, entre otros. Y material médico fungible, lo que, bueno, estamos utilizando últimamente, ¿no?, en nuestros hogares: el alcohol en 70, algodón, gasa, gel antibacterial para manos, jabón desinfectante, gas, ¿no?, que son justamente la mayoría de los casos de guantes descartables, examen de número, ¿no?, 6, medio, 7 o 7,5, ¿no? Y los medicamentos, que también es importante: la dextrosa del 10% de un litro, la dextrosa del 33%, bicarbonato de sodio, epinefrina, ¿no?, entre otros. Siguiente, por favor. Y bueno, y obviamente aquí ya viene la descripción del procedimiento, ¿no?, que viene siendo justamente qué es lo que se debe, que obviamente aquí los profesionales deben considerar, ¿no? Justamente procedimientos de atención natal en alojamiento conjunto, ¿no? Por ejemplo, tenemos el registro de los datos del recién nacido, ¿no? Por ejemplo, justamente en estos ambientes, ¿no?, de alojamiento conjunto, ¿no? ¿Para qué? Justamente para verificar la identidad del recién nacido y de la madre. Colocar al recién nacido al lado de la madre, claro, hemos visto, ¿no?, que uno de los puntos de la cosilla también se la pegó. Entonces, por lo tanto, aquí lo que consiste es verificar, ¿no?, la esterilidad térmica, ¿no? También la frecuencia cardíaca, la respiratoria natal, mínimo 3 veces cada turno de 12 horas o más, frecuentemente si el neonato lo amerita. Aquí también promover el inicio precoz y mantenimiento de la lactancia materna exclusiva, ¿no? Porque aquí, bueno, según lo que mencionaron, ¿no?, las teorías, se debe dar, ¿no?, una hora, ¿no?, mínimo, la cual no se ve en la práctica, no se ve. Realizar actividades de información y educación de comunicación a la madre, ¿no? También orientar a la madre durante su permanencia en la institución de salud, brindar esta información, ¿no?, sobre la lactancia materna inclusiva, la extracción manual de la leche materna, técnicas de lavado de manos, higiene del recién nacido, ¿no?, que es justamente la promoción, ¿no?, de este enfoque, ¿no?, que es la atención integral de salud neonatal. También supervisar y registrar la alimentación, la hidratación, las evacuaciones y emisiones, por eso es importante, ¿no? Y también hacerle consentimiento a la madre, por lo cual vimos signos de alerta, ¿no?, anteriormente. También realizar la evaluación médica del neonato, ¿no? Obviamente aquí, posteriormente, el examen físico del recién nacido, tanto en la atención neonatal, se deberá realizar en el alojamiento conjunto un primer examen del recién nacido en las primeras 12 horas de vida, luego cada 24 horas hasta el alta, y dejarle el registro del mismo en la historia clínica del recién nacido. Y por último, no menos importante, obviamente también coordinar y verificar la administración de inmunizaciones de recién nacido, ¿no? Obviamente esto de acuerdo al esquema de inmunizaciones que está dispuesto al mensaje. Gracias, eso sería de mi parte. Hasta ahí. Le doy pase a mi compañero Marco Castañeda. Ya, bueno, la siguiente parte está expuesta por mí, yo soy Marco Castañeda, y seguiremos con la descripción del procedimiento en otros ámbitos de tiempo, en cuanto al neonato. La siguiente parte sería el procedimiento para el alta neonatal de alojamiento conjunto. Como ya explicó mi compañero en cuanto a los términos de definiciones, ¿no?, cuando hablamos de alojamiento conjunto, era simplemente la permanencia de recién nacido y su madre en la misma habitación, facilitando el apego y la lactancia materna exclusiva. Entonces, esto de acá se ve justamente cerca al alta, y tomar los siguientes puntos, ¿no?, que se consideran importantes. Donde los responsables de estos tenemos al médico neonatólogo, estará también participando lo que es el pediatra, el médico residente de pediatría con supervisión del médico asistente y también una enfermera. Entonces, esto, para que se pueda dar el procedimiento del alta de alojamiento conjunto, tenemos en cuenta importante realizar el examen clínico y evolución al momento del alta, que no muestre anormalidades que justifique que continúe en el servicio. También se valoran lo que son signos vitales, ¿no?, que se queden documentados y entre los parámetros normales apropiados para el estado fisiológico y estable entre las 24 horas previas al alta. Entre ellos contaremos, ¿no?, frecuencia respiratoria menor a 60 por minuto, recordar otras teorías, ¿no?, donde vemos justamente estos parámetros y signos vitales por grupo etario, ¿no? Entonces recordar justamente cómo es en el neonato, que no tenga también dificultad respiratoria, frecuencia cardíaca de 100 a 160 por minuto, temperatura extra entre 36.5 y 37.4, ¿no?, que sean medidos en la cuna y con la ropa apropiada para evitar falsos positivos.
También se debe tener en cuenta que el recién nacido debe haber miccionado y eliminado al menos una deposición espontánea, al menos 2 sesiones de lactancia consecutivas exitosas, para verificar que el recién nacido también sea capaz de coordinar su succión, deglución y respiración mientras lacta. También hay que evaluar lo que es el riesgo de la hiperbilirubinemia, como he expuesto ya en exposiciones anteriores, ¿no? En que cuanto puede traer complicaciones, y esto seguirá viendo según el tiempo de vida en cuestión de horas. Otra cosa que se evalúa también es el riesgo de cardiopatías sinóticas, tomando saturación de oxígeno. Y si requiere también realizar exámenes como ecocardio, según cómo se dé en el momento del incidente. También que se ha evaluado y monitorizado para sepsis según factores de riesgo maternos, si es que los ha tenido o no, pruebas maternas en cuanto a los resultados positivos de sífilis y VIH de repente en la madre, pruebas de sangre también para ver grupo, grupo en el recién nacido y también el factor, también aplicar lo que es la vacuna, dentro de las que recibe el neonato, que viene a ser la hepatitis B, ¿no? En las primeras 12 horas de vida, despistaje metabólico también, y lo demás consigue también a la madre, que viene a ser que la madre tenga conocimiento y tenga las habilidades para poder proveer los cuidados adecuados del recién nacido cuando salga en alta, beneficios de la lactancia materna en la madre y su bebé, técnicas de lactancia materna, extracción manual de leche materna, frecuencia de eliminación también de heces y orina en el neonato, el cuidado del cordón umbilical, piel, genitales, reconocimiento de los signos de alarma que serán explicados también a la madre, la posición en la que deberá dormir, y se programará una cita, ¿no? Programada según el factor de riesgo, según tenga o no tenga, ¿no? Ya por el consultorio de neonatología para su seguimiento. Entonces, justo después de eso, después del procedimiento ya mencionado, viene el procedimiento para el lactancia neonatal de seguimiento ambulatorio, que era la última parte del procedimiento anterior, ¿no? Ya nos hablaba, disculpen, ¿no? Que será el procedimiento para seguir ambulatoriamente al neonato. En cuanto a ellos, serán también realizados por profesionales de la salud, ¿no? En el seguimiento neonatal, donde al neonato se le realiza una anamnesis, ¿no? Para un control, el seguimiento neonatal que se debe realizar, haciendo énfasis en factores de riesgo si es que los tiene, ¿no? Y en signos de alguna enfermedad neonatal. Todo esto se ha registrado en la historia clínica, ¿no? Historia clínica neonatal, tomando las respectivas medidas antropométricas en el momento, tales como peso, talla, perímetro cefálico del neonato. También se debe hacer un examen físico completo en esta parte, de forma sistemática. También registrar, ¿no? La tendencia de curva de crecimiento neonatal, teniendo en cuenta los valores ya estudiados en nuestras teorías. Verificar también cómo va la alimentación en cuanto a la lactancia materna exclusiva, o si de repente es necesario derivar al paciente a consultorio de lactancia materna. Verificar también si se realizó la prueba de tamizaje neonatal, verificar la administración de las vacunas, de acuerdo al esquema vigente que esté ahora en el MINSA. También reforzar lo que es la educación a la familia sobre el cuidado integral del neonato, en cuanto a otra vez a la lactancia materna exclusiva, técnica de lactancia, extracción manual de leche materna, entre otras cosas que aún de repente estén en déficit y requieran más atención, y de nuevo programar más visitas. Todo esto dependerá del factor de riesgo que tenga el neonato en el momento y en el tiempo adecuado. Por ejemplo, cosas a tener en cuenta relacionado también al seguimiento ambulatorio es tener bastante en cuenta a pacientes de alto riesgo, ¿no? Donde este esquema, por ejemplo, de esta tabla nos muestra que los recién nacidos de alto riesgo que necesitan atención y seguimiento pueden ser los siguientes: que sean recién nacidos que han tenido menos de 1.500 gramos de peso y o gestación menor a las 32 semanas, que han sido pequeños para la edad gestacional, ya tener en cuenta el cuadro de tabla de percentiles, ¿no? La tercer percentil, que de repente cuente con encefalopatía hipóxica isquémica, que precisaron por hipotermia, o también que tengan morbilidades como enfermedad pulmonar crónica, hemorragia intraventricular, leucomalacia preventricular, también que tenga algún tipo de principal malformación, ya sea en manos, extremidades, corazón, entre otras partes, o que tenga un examen neurológico anormal al momento del alta también. Se tiene en cuenta para su seguimiento como alto riesgo. La siguiente parte relacionada a esto vendría a ser el procedimiento de atención neonatal en hospitalización, ¿no? Entonces, si hablamos de esto de acá, viene a ser todo el conjunto de cuidados que será el neonato junto a procedimientos de atención médica especializada que se le brindará a todo recién nacido que presente trastornos que se desarrollan tanto antes, durante y después del nacimiento y que se detecten durante el periodo neonatal. Y de acuerdo a la severidad del compromiso clínico, deberá procederse a la hospitalización del neonato, ya sea en la unidad de cuidados intensivos neonatales, en el UCIN, para recibir el cuidado médico adecuado,
y también que hay una atención de enfermería permanente, ¿no? Intensiva y oportuna, contando con tecnologías de alta complejidad, ¿no? Ya tal vez con hospitales más grandes. O en todo caso, dependiendo también el grado de complejidad, que reciba atención en la unidad de cuidados intermedios neonatales también, ¿no? Si el neonato no es crítico, pero presenta patología que requiere recibir atención de salud y monitorizarlo no invasivamente. Tener vigilancia y manejo de enfermería permanente también, ¿no? Informar de forma oportuna, completa y veraz a la familia también, que siempre deben estar informados sobre la condición del neonato, tanto diagnósticos, necesidad de tratamientos indicados, pautas sobre el diagnóstico a mediano y largo plazo también, así como la importancia de la lactancia materna y necesidad de apoyo familiar al neonato durante la hospitalización. Bueno, este es un ejemplo de en cuanto a lo que es la historia clínica de recién nacido. También podemos compararlo a la que tenemos nosotros usando ahora en lo que es el área de pediatría en el Hospital 2 de Mayo. Pero si contrastamos, la información es muy parecida, ¿no? Datos bastante relevantes en cuanto a datos de recién nacido, que son muy importantes, datos de historia clínica, y recordar que la historia clínica en pediatría, ¿no? Es de forma indirecta, así que todo va relacionado también a antecedentes de lo que es la madre. Edad, lugar, patologías, antecedentes, comentarios encontrados, contados, todo lo que se puede sacar en el relato cronológico que se le toma a la madre, ¿no? Bueno, acá podemos ver un flujograma a modo de resumen muy didáctico, ¿no? De lo que se debe hacer en el procedimiento de atención inmediata de recién nacido. Ya he expuesto varios puntos importantes por mi compañero Jaime, ¿no? Y esto de acá nos habla de cómo se inicia, ¿no? Es muy importante, tal y como dijo él, identificar lo que son los factores de riesgo. ¿No? Estos factores de riesgo serán bastante importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo comienza todo? Después del nacimiento, ¿no? En la sala de atención inmediata, luego de que cortan, ¿no? El tratamiento de contacto piel a piel entre la madre y el neonato, lo que es cortar el cordón umbilical, verificar la permeabilidad esofágica, verificar la permeabilidad anal, prevenciones de infección ocular, también, ¿no? Prevenir enfermedades hemorrágicas, el test de Apgar que se le hace, el examen físico completo, la determinación de la edad gestacional, ¿no? Con la aplicación del test de Capurro, que ya se ha expuesto también varias veces, pero de esta manera se va otra vez mostrar el cuadro del test de Capurro. Tener en cuenta esto de acá, y también lo de la calostroterapia, que bueno, eso está indicado para prematuros, ¿no? Pero que también hay que tener en cuenta eso de ahí. O sea, una vez identificado cómo se hace la atención inmediata del recién nacido, identificar la factor de riesgo, se prepara el ambiente y el equipo de reanimación por si el paciente lo requiere en cuanto a una reanimación, una RCP. Entonces, verificar si la gestión es a término, si respira o llora, que tenga buen tono muscular, y acá saldrán dos respuestas, ¿no? Si el paciente sí tiene, entonces se procederá a hacer lo que es la restricción del vientre materno, iniciar el contacto precoz, sacar la cabeza del cuerpo de los campos precalentados, excepto las manos y la cara, el cambio de campo, el corte tardío del cordón umbilical, ¿no? Luego viene durante el contacto precoz, 60 minutos, ¿no? Promover el inicio de la lactancia materna, identificar al recién nacido, colocar el brazalete, realizar la pneumoscopía, supervisar permanentemente, ¿no? Promover el acompañamiento familiar también, después del contacto precoz, realizar el examen físico exhaustivo, realizar todas las medidas antropométricas ya mencionadas, terminar la edad gestacional, valorar la adecuada peso y edad gestacional, pasar luego al alojamiento conjunto al lado de la madre, facilitando y protegiendo el amamantamiento, ¿no? Evaluando médica y presión médica y también de enfermería, educación con signo de alarma, apoyo, promoción de la lactancia materna y educación de la madre, ¿no? Y ahí acabaría. Y luego está la otra parte, ¿no? Si el neonato es complicado y requiera, ¿no? Y tenga signos de alarma para lo que son reanimación cardiopulmonar neonatal, ¿no? El protocolo de atención de recién nacido con depresión neonatal. Y luego, una vez controlada esta situación, pasar de nuevo al siguiente esquema del sí, para poder luego llegar al fin de nuevo. Bueno, acá está otra vez otros cuadros para recordar, ¿no? Lo que es el test del Apgar, ¿no? Es muy importante cómo son estos valores, al igual que el test de Capurro para la edad gestacional, ¿no? Con todos los puntos que derivan, y siempre tener en cuenta que todo estudiante de medicina o cualquiera que practique medicina en pediatría, tener siempre en cuenta cómo es el grupo etario, ¿no? Para diferenciar recién nacido de otros periodos, ¿no? Es muy importante
saber que acá la temperatura corporal, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y presión arterial es distinta, ¿no? Según un grupo etario. Considero también que es bastante importante saber eso. Ahora les paso a mi compañero Renato, que seguirá hablándoles un poco más de esto, y acabaremos con nuestro compañero Alejandro. Está bien. Buenas noches con todos. Voy a hablarles acerca, bueno, acerca de las curvas de crecimiento para los niños prematuros, para los neonatos prematuros, ya sea sexo masculino, femenino, y también acerca de la historia clínica, una parte, ¿no? De cómo es un ejemplo de acuerdo al Hospital Cayetano Heredia. Entonces, así como vemos en la imagen, vamos a ver, ¿no?, una historia clínica donde vamos a observar la epicrisis, ¿no? Vamos a anotar la fecha de nacimiento, la fecha de egreso, ¿no?, el peso y lo más importante, el examen físico, ¿no? Como ya sabemos, vamos a evaluar la fascia, postura, movimiento, actividad, ¿no? Entonces, ahí vamos a evaluar, ¿no?, el aspecto general, de acuerdo a la piel, faneras, la coloración, humedad, sensibilidad, temperatura, ¿no? Si presenta ulceraciones, cicatrices. También, de acuerdo a la cabeza y cuello, vamos a evaluar, ¿no?, los ojos, los oídos, la agudeza visual, ya sea agudeza auditiva, los párpados, conjuntiva, las pupilas, ¿no? Todo el examen físico. Luego también vamos a anotar la fecha de ingreso, el diagnóstico de ingreso y el diagnóstico de egreso, ¿no? También la cantidad de vacunación, de vacunas que se ha aplicado, ¿no? Si ha orinado, ha hecho meconio, ¿no? O si está siendo alimentado ya sea con leche materna o con fórmula, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, acá en este anexo vamos a ver, ¿no?, acerca de una ficha de las indicaciones médicas que se le da a un recién nacido que ya se le ha dado en alta, ¿no? Donde vamos a anotar la afiliación, el peso, la talla, la fecha de nacimiento, la fecha de alta, ¿no? Los diagnósticos probables o definitivos que se han notado en el momento, ¿no? Y algunos consejos, ¿no?, como la alimentación, acerca de la lactancia materna, ¿no?, los cuidados generales, sobre todo los signos de alarma, donde si ya presenta uno de los signos de alarma que podemos observar como fiebre, respiración agitada, piel morada, ¿no?, cianótica, palidez, ictericia, ¿no?, o no quiere lactar, o llora mucho, o presenta diarrea, entonces al bebé, de acuerdo a eso, vamos a llevarlo a emergencia si presenta algún tipo de signo de alarma, ¿no? Y también le vamos a realizar su tamizaje neonatal, ¿no?, que va a ser una prueba de laboratorio, ¿no?, que vamos a identificar algunos desórdenes metabólicos, ¿no? Y también la consejería, ¿no?, para la lactancia materna, de cómo es la relevancia de la leche materna, ¿no?, la importancia del contacto piel a piel, los tipos de leche, ¿no? Vamos a hablarle acerca del calostro, ¿no? También la posición para una buena lactancia materna. Siguiente, por favor. Bueno, ahí lo que podemos observar es una curva de crecimiento de acuerdo a Fenton, ¿no?, para niños, para neonatos prematuros, de acuerdo a la edad gestacional, ¿no? Y a los, bueno, vamos a evaluar tres cosas, ¿no? La talla, el perímetro cefálico y también el peso, ¿no? Entonces, la talla y el perímetro cefálico lo vamos a hacer, obviamente, con 1 centímetro, ¿no? Lo vamos a evaluar con centímetros y de acuerdo a la edad gestacional. Entonces, hay que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, de acuerdo al el perímetro cefálico, hay que pensar o saber el percentil, ¿no? Ya si fuese un percentil, por ejemplo, menor a 2 o menor a 3, podremos hablar de microcefalia.
un perímetro cefálico normal tendría que estar en un percentil de 2 a 98. Y ya mayor a 98 se consideraría como macrocefalia. No. Y esto también hay que tener en cuenta que por cada va a crecer 0.5 centímetros, va a aumentar 0.5 centímetros. Y otra cosa importante es evaluar la edad gestacional y el peso, ¿no? Para poder saber, ¿no? O llevar un buen control. Por ejemplo, si tiene un bajo peso al nacer, un peso normal al nacer, ¿no? Como puse ahí un ejemplo según la OMS, ¿no? Si tiene extremadamente bajo peso al nacer, que es menor a 1000 gramos, muy bajo peso al nacer, menor a 1500 gramos, bajo peso al nacer, menor a 2500, un adecuado peso ya estaría dentro de los 2500 o 4000 gramos, y ya un elevado peso al nacer, 4000 gramos a más, ¿no? Entonces esta tabla nos va a ayudar a poder evaluar, ¿no? O controlar el peso, la talla y el perímetro cefálico de acuerdo a la edad gestacional. Y también hay que tener en cuenta, sobre todo, la talla, ¿no? No, si es pequeño para la edad gestacional, ¿no? Un percentil menor a 10, o si es adecuado para la edad gestacional, un percentil de 10 a 90, o si es grande para la edad gestacional, ¿no? Un percentil mayor a 90. Y bueno, siguiente, por favor. De acuerdo a esa curva, también se ha realizado para los dos sexos, ¿no? Para el sexo masculino y femenino. Y la diferencia entre el masculino y femenino vendría a ser más que todo el peso, ¿no? Porque el sexo femenino presenta un menor peso al nacer. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Le doy paso a mi compañero Alejandro. Sí, bueno, a mí me toca el examen físico del recién nacido. Siguiente, por favor. Como ya dijeron mis compañeros, esto va a ser solo un repaso. Vamos a hablar de lo normal y lo normal. La temperatura, lo normal es de 35.5 a 37.5. La frecuencia cardíaca entre 120 y 140. Mayor a 140 sería taquicardia. Mayor a 160 taquicardia y bradicardia menor a 80. La frecuencia respiratoria entre 30 y 60 y polipnia mayor a 60. Siguiente, por favor. Hablando de la piel, vamos a tener que lo normal va a ser rosada con vermis gaseosa y va a tener la nubo. Lo normal podría ser que haya un ictericia en menos de 24 horas, cianosis central, palidez, plétora, petequias, equimosis y manchas café con leche. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos un ejemplo en hallazgos anormales. El eritema tóxico, que son erupciones papuloeritematosas diseminadas en cara, tronco, pero respeta palmas y plantas. Esta aparece a los 2 o 3 días de vida y bueno, se causa en la época invernal y por el exceso de ropa, pero desaparece en una semana. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Hablando de la cabeza, el perímetro cefálico, fontanela anterior va a ser de 2.5 a 4, la posterior de 0.5 a 1, fontanelas suaves y planas. En la parte anormal podríamos encontrar las suturas ya funcionadas, la fontanela deprimida o abombada. Tenemos que tener en cuenta que la fontanela anterior se cierra dentro de los 9 a 18 meses, mientras que la posterior a los 2 meses. Siguiente, por favor. También vamos a tener dos ejemplos, que es el caput subcefálico y el cefalematoma. El caput va a ser el edema del tejido celular subcutáneo, que se da en el trabajo de parto prolongado, y este no va a respetar suturas como vemos en la imagen, desaparece en días y es de localización parieto-occipital, mientras que el cefalematoma, como vemos en la imagen, es una hemorragia subperióstica. Aparece horas después del parto traumático, prolongado o instrumentado, pero este sí respeta suturas,
se resuelve en 2 semanas a 3 meses y no hay cambios de coloración en la piel y la localización mayormente es parietal. Siguiente, por favor. Dentro de los ojos vamos a tener que es normal el edema palpebral, la ausencia de lágrimas, el reflejo rojo, la mirada fija, y lo normal puede ser una descarga purulenta, pupilas mióticas o dilatadas, y no fija la mirada. Siguiente, por favor. En la oreja y la nariz vamos a tener lo normal, que va a ser una pinna flexible, bien formada, las fosas nasales van a estar permeables y van a tener una descarga nasal transparente. Lo anormal sería que sean de implantación baja las orejas, las fosas nasales no permeables, que encontremos aleteo nasal. Siguiente, por favor. En boca, garganta, cuello, vamos a revisar el paladar, que debe estar intacto, la ula central, la lengua centrada y los reflejos. Lo normal en la boca sería el labio y paladar hendido, lengua grande. En el cuello vamos a tener el cuello corto, los reflejos tónicos asimétricos y la ausencia de estos mismos en lo normal. Siguiente, por favor. Acá tenemos hallazgos anormales, ejemplos la tortícolis congénita, que es la cabeza inclinada hacia un lado con rotación hacia el lado contrario. Vamos a ver que va a haber una alteración del músculo esternocleidomastoideo. Y bueno, la otra es la piel redundante nucal, que esto se asocia al síndrome de Turner o síndrome de Down. Siguiente, por favor. En el paladar o en la boca vamos a ver el clásico ejemplo del labio leporino o paladar hendido. Siguiente, por favor. Bueno, en el tórax y pulmones vamos a ver en la parte lo normal, lo que tendríamos que encontrar son clavículas íntegras, crecimiento mamario, y lo normal sería crépito clavicular, retracciones, asimetrías, pezones separados. La parte de los pulmones, murmullo vesicular, la respiración periódica. Lo anormal que podríamos encontrar pueden ser estertores, apneas y sonidos peristálticos. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso de síndrome de dificultad respiratoria, es que se utiliza el test de Silverman. Podemos encontrar, y vamos a poner puntos en el aleteo nasal, en el quejido, en la retracción supraesternal, intercostal y subcostal, como vemos en el gráfico. Siguiente, por favor. En el corazón, normal es que se pueden ocultar soplos sistólicos de baja intensidad, no irradiados, no palpables, y los pulsos femorales. Siguiente, por favor. Bueno, en el abdomen vamos a encontrar ruidos hidroaéreos y va a ser suave a la palpación. Eso sería lo normal. Lo anormal sería una distensión, la ausencia de los ruidos, un eritema periumbilical. Siguiente, por favor. Y a ver, en la pared posterior, bueno, lo normal es que sea intacta, no permeable, reflejo anal. Lo normal, siguiente, por favor. En la siguiente está el ejemplo de espina bífida, creo. Por favor. Siguiente, por favor. Bueno, en las extremidades, 10 manos, 10 dedos, mano y pie, extremidades simétricas, tono muscular simétrico. Lo normal podríamos encontrar polidactilia, sindactilia. Y bueno, podemos hacer el test de Ortolani positivo, que nos va a indicar luxación de cadera. En neurológico vamos a ver los reflejos básicos, que son el de Moro, presión y succión. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos el test de Barlow y de Ortolani para ver la luxación de cadera, que
es positivo en el 10% de los recién nacidos. Siguiente, por favor. Bueno, las lesiones, las clásicas, bueno, la parálisis de Herbig-Chain, que es la más común, que es la lesión del nervio braquial, y la más rara, la parálisis de Kumpf. Siguiente, por favor. Estos son los reflejos de presión, de Moro y de succión. Gracias. Bueno, ustedes han hecho atención integral de recién nacido y el tema era atención inmediata. Han visto atención inmediata, han visto atención inmediata y han visto seguimiento. A ver, pregunta por parte de los oyentes del grupo 1, que puede preguntar, ellos han hecho el taller de atención inmediata. ¿Alguna pregunta a tu compañero? Aarón, Jimena, Jorge, Katy. El bárbaro Ortolani lo que va a evaluar es displasia de la cadera en desarrollo. Cuando hay luxación no se mueve, no se puede hacer la manera del bárbaro Ortolani, porque la cabeza del fémur está fuera del acetábulo, no se puede mover, no hay el famoso clic o conejo que sale cuando hay bárbaro Ortolani positivo, por si acaso. ¿Preguntas? Me pregunta para el grupo proponente. ¿Qué vacuna se pone recién nacido inmediatamente según la norma técnica que han leído? ¿Qué vacuna se coloca al todo recién nacido? Hay que poner, doctor, la de la hepatitis B. Ah, muy bien. Y al momento del alta, ya que han hecho la atención integral de recién nacido, al momento del alta se pone contra el bacilo Carmel-Guerin, la BCG. A veces sí, doctor. Pregunta para el grupo. Un niño de 3 kilos, ¿cuántos miligramos de vitamina K o fitomenadiona tenemos que colocarle intramuscular? Está en la norma de atención integral de recién nacido, la parte de atención inmediata. Lo dijimos también en la teoría del taller. Jimena Huerta, ¿cuántos miligramos colocamos de vitamina K a un bebé que pesa 3 kilos? Jorge Pasapera. Aarón Arias. Doctor, 1 miligramo por kilogramo. Un miligramo, así a secas. 1 miligramo, todo niño que pesa más de 2.500, o es a término, dijimos en la teoría. Y prematuro menor de 2.500, medio miligramo, intramuscular. En la cara externa del muslo, zona media. Bien, ¿hay preguntas o no hay preguntas? Parece que hay un pacto de no agresión entre ustedes. De no haber preguntas, lo dejamos acá. Gracias, doctor. Ok, buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor.